¿Ha tenido usted una experiencia paranormal y mantiene la incertidumbre de que si lo que experimentó fue con un fantasma o un demonio? Mi nombre es Alvin, soy consultor espiritual y el día de hoy les vengo a hablar sobre las diferencias entre un fantasma y un demonio. En palabras sencillas y por sabiduría general, se sabe que un demonio y un fantasma son seres completamente diferentes, además de que los conceptos mismos son distintos también. Un demonio, en palabras sencillas, vendría siendo un ser no humano que nunca ha encarnado en nuestro plano y que mantiene una naturaleza angélica. Por contraparte, un fantasma, por así decirlo, es el espíritu de una persona fallecida, es decir, un cuerpo etéreo que no es tangible, no es material, y que responde a lo que hemos dicho antes, al espíritu de una persona fallecida o incluso de un animal. En la demonología se dice que un ángel y un demonio son de la misma naturaleza, es decir, de naturaleza angélica, se había dicho anteriormente. Eso porque realmente lo que los diferencia es la decisión de cada uno. Es decir, un ángel decide ser parte del reino celestial, decide seguir bajo el amparo de Dios, por así decirlo. El demonio, por otra parte, decide ya sea continuar un camino mediante una legión, que es un concepto que podemos ampliar más adelante, o de un camino de forma independiente. Al estar el ángel, por así decirlo, bajo el amparo del Creador, es decir, de su Padre, mantiene una luz, una vibración un poco más alta, o bastante más alta incluso. El demonio, por otra parte, vive en completa ausencia de su Creador, o en el llamado, metafóricamente hablando, infierno. José Antonio Fortea es un demonólogo y un teólogo muy famoso a nivel mundial. Es el escritor de un libro que les recomiendo leer que se llama Summa Demoniaca. En este libro, él da un ejemplo que es muy fácil de entender para poder diferenciar un ángel y un demonio. Él dice, bueno, hay un padre que tiene dos hijos a los cuales les da la misma formación, incluso los lleva a la educación superior y estos se gradúan como ingenieros. Un mal día, uno de los hijos decide rebelarse contra su papá y estos discuten, el padre decide echarlo de la casa y el hijo se va. Bueno, un demonio viene siendo básicamente esto. El hijo del padre pues no pierde su naturaleza, no pierde su apariencia física, él no pierde sus conocimientos, tampoco pierde su título en ingeniería, él sigue siendo él. Es esto un demonio, básicamente, un ser que decide simplemente alejarse de su creador. Por esta razón los demonios son llamados los ángeles caídos. En el caso del fantasma es un concepto y una situación muy diferente. ¿Por qué? Porque el fantasma es un espíritu humano que sí estuvo vivo. Esto se puede mantener en nuestro plano por diferentes motivos. Uno de ellos podría ser que simplemente al estar vivos el fallecimiento fue algo tan traumatizante para la psique que olvidó por completo que estaba muerto o que había fallecido. Por lo tanto, el ser sigue pensando que está vivo, sigue manifestándose incluso en su trabajo, con su familia, sigue tratando de comunicarse incluso. En otras ocasiones puede ser que siguen ligados a bienes materiales y a personas, incluyendo a veces se quedan como espíritus guardianes de amigos o familiares. Pero no podemos dejar de lado que, bueno, muchas veces el espíritu del fantasma no trasciende por miedo, ya sea que tiene cargos de conciencia y tiene miedo de enfrentar un poco lo que viene. Existen lugares que son más atractivos para los fantasmas o los demonios. Eso porque los lugares normalmente presentan baja vibración. La baja vibración se puede dar por muchos motivos. Una de ellas porque se abren los llamados portales, que se dan por muchas razones también. Entre ellas por exceso de drogas, sexo desenfrenado o porque el lugar presenta un espacio de sufrimiento, tortura o muerte. Por esa razón, pues, el lugar baja la vibración y estos seres se sienten más atraídos. Otra es que si hay una concentración de fantasmas, es decir, de muertos, normalmente si hay un demonio, una entidad demoníaca cerca, se puede sentir atraído a ese lugar porque busca esclavizar estas almas, por así decirlo. Entonces, como que es más común verlos en esos espacios, por eso cárceles, hospitales, es como lugares frecuentes donde normalmente vemos experiencias o podemos ver situaciones paranormales. Pero ¿cómo podemos identificar un fantasma de un demonio? Vamos a empezar con el tema de los fantasmas o los muertos.
Yo lo he dividido básicamente en 4 etapas. Si el fantasma o el espíritu del fallecido no es benévolo, es decir, no es alguien cercano a nosotros, básicamente el ser manifiesta unos olores que pueden ser un poco chocantes para la persona que sí está viva. Por ejemplo, si el fallecido tenía el hábito del fumado, normalmente presenta el olor al cigarro, puede ser también el olor de su colonia o algo característico de él. Se da mucho lo que es el fenómeno poltergeist. Esto se da el movimiento de objetos sin ninguna razón aparente. La otra es que normalmente el lugar tiene un cambio de temperatura abrupto, es decir, el lugar puede estar sumamente caliente alrededor, pero la casa, la oficina, el cuarto, normalmente tiene una presencia de temperatura más baja. Eso es algo muy común cuando hay muertos también. Y la otra es que, bueno, los efectos en la víctima es que, bueno, si la persona está siendo parasitada por un fallecido, la persona tiene un bloqueo de caminos terrible, es decir, se le bloquea la economía, se le bloquea el amor, se le bloquea la sexualidad. Normalmente la persona presenta hábitos del fallecido, es decir, si el fallecido pues tenía el hábito de consumir algún tipo de droga, esta persona puede manifestar interés por esa droga también, o incluso si el fantasma en vida pues tenía alguna enfermedad crónica, por ponerles un ejemplo, cáncer, la persona puede llegar a manifestar también un cáncer. En cambio, que si el espíritu del fantasma o el espíritu de la persona fallecida es benévolo, casi siempre es una persona cercana a nosotros, por lo tanto también se dan olores en la primera parte, pero son olores un poco más fáciles o olores más agradables para la persona, es decir, puede que sí huele a cigarro, pero se acuerden de que, bueno, que el papá o la mamá o el abuelito fumaban. Normalmente este ser los ayuda a solucionar problemas de índole económico, amoroso, social, político o lo que haya, ¿verdad? Entonces nos ayuda mucho a abrirnos camino. Y la otra es que, bueno, la víctima se siente protegida, más bien, es decir, la persona se puede sentir muy protegida por el hecho de que normalmente sienten que siempre hay alguien ahí que los está como ayudando también. Eso se da mucho, y la manifestación del ser no es tan agresiva como por ejemplo en el anterior, que era un poltergeist, sino que muchas veces se manifiestan mediante sueños. Entonces termina siendo incluso una experiencia bastante agradable para las personas que tienen un guardián que, bueno, es un espíritu, ¿no? Yo lo que les recomiendo siempre es que, bueno, si ustedes tienen un ancestro, un protector con el cual ustedes trabajan, siempre agradezcan, ¿verdad? Por ejemplo, si a la persona le gustaba el café, pues bueno, un día a la semana ponerle un cafecito en la mesa, agua, ponerle un pancito, que si la persona fumaba, ¿por qué no? Ponerle un cigarrito ahí encendido, aunque sea en la entrada de la puerta, no importa, pero que la persona sienta que se le está retribuyendo de alguna manera. Esto es en el caso de, bueno, los fallecidos, ¿verdad? En el caso de los demonios, yo los demonios los divido en 3 etapas, al menos en lo que es la parte ya de identificarlos, ¿verdad? Ya a la hora de combatirlos, pues bueno, eso es otro tema. La primera etapa de lo que es la parte del demonio es la opresión, es decir, el demonio empieza a manifestar miedo en la víctima. Por lo tanto, la víctima puede llegar a presentar parálisis del sueño, puede llegar a presentar terrores nocturnos, puede llegar a presentar pesadillas que incluso inspiran no solo miedo, sino también asco. Por ejemplo, que la gente se sueñe con ratas cuando tal vez le tiene pavor a las ratas, o sueñe con materia fecal si de pronto esta es una debilidad de la persona. Entonces siempre hay como una opresión, siempre hay como un miedo que se manifiesta. Esto es para poder infestar el cuerpo astral. La segunda etapa, lo que vamos a experimentar es la infestación. Ya en lo que es la parte de la infestación, ya la víctima se siente atemorizada, por lo tanto ya siente la presencia del ser, ya se pueden dar efectos poltergeist, que es el movimiento de objetos, ¿verdad? O incluso es muy común que incluso se ve en las películas que lo descobijan a la persona, que lo botan de la cama, ese tipo de manifestaciones que ya son un poco más profundas. E incluso como el ser demoníaco tiende a ser más inteligente que el fallecido, este envía mensajes al subconsciente, haciéndole creer a la persona que el sentimiento o el pensamiento que tiene es propio, no de la entidad. Por lo tanto, la persona puede llegar a aislarse, sentirse deprimida, o incluso si busca ayuda, puede que la entidad incluso lo manipule y lo lleve a una ayuda que no beneficia en nada a la víctima. Mi recomendación en esta parte es que si usted está viviendo esta parte que es la infestación, es que se ampare con una segunda persona, es decir, una persona de mucha confianza, llámese un hermano, mamá, papá, amigo,
¿verdad? Pero siempre es bueno que haya una persona como ustedes y que incluso si ustedes van, qué sé yo, a un grupo de oración o van a un grupo de personas que les pueden ayudar con esto, que esta persona los acompañe, porque muchas veces esta persona puede tener una diserción un poco más fuerte que la persona que está siendo infestada y que está siendo víctima de una entidad demoníaca. La otra etapa es ya la posesión. ¿Por qué la posesión? Porque bueno, lo que es el demonio siempre busca poseer, ¿verdad? En mi experiencia, ¿verdad? A diferencia de los muertos, que los muertos tienden a ser como más agresivos, más directos en su manifestación, la entidad demoníaca no, la entidad demoníaca es más inteligente. Ellos más bien evitan movimientos bruscos, evitan que las personas los identifiquen fácilmente, porque mientras más en la oscuridad, es decir, mientras más ignorado se mantenga esta energía, más favorable es su trabajo, es decir, mejor para ellos. Por lo tanto, ellos, como les digo, no hablan de forma directa, como habíamos dicho antes, sino que se hace mediante simbología, mediante sueños, y hablan al subconsciente, no al consciente. Por esta razón, si la persona de pronto, qué sé yo, tiene un amigo que de pronto al amigo le hace bien, pero la entidad no le sirve, le va a inspirar que odie al amigo y él va a sentir un odio profundo hacia su amigo, hacia su pareja lo mismo, o incluso se ha dado situaciones con los hijos, ¿verdad? Al menos yo en mi parte, pues he experimentado mucho con personas que me han solicitado ayuda y he visto cómo actúan las entidades demoníacas en las diferentes personas. Incluso llegan a ocultarse de forma que no parece que hubiera nada. Por lo tanto, sí son un poquitito peligrosos, más minuciosos y, como les digo, más inteligentes que las personas. Por esa razón, si hay una entidad demoníaca cerca, yo sí les recomiendo que en todo caso busquen ayuda. En este video quise hablar como de temas fáciles de entender, un concepto más sencillo. Sin embargo, quiero ampliar un poco más la información en un próximo video donde quiero hablar sobre cómo nos podemos limpiar en un caso de que usted esté siendo afectado por un demonio o por un fantasma, un fallecido, que nos esté afectando de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera profunda? Quiero hablar de conceptos un poco más profundos en la parte de la demonología también, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso sería lo que vamos a hablar en el siguiente. Bueno, como saben, yo me dedico a esto hace muchísimo tiempo y tengo muchísimas experiencias. Si a ustedes les interesa pues escuchar alguna o algunas, tal vez podamos grabar un video, déjenme acá en los comentarios si de verdad les interesa la idea de que cuente anécdotas, ¿verdad?, sobre experiencias ya sea con entidades demoníacas y con entidades de fallecidos también, ¿verdad? Sin embargo, pues lo dejo a su criterio. Mi nombre es Alvin, soy consultor espiritual. Les dejo acá abajo mis redes sociales de Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿verdad? Les agradezco por favor que se suscriban si no lo han hecho. Pueden darle like al video y ayúdenme a difundir. Mientras más lleguemos a más personas, para mí es más sencillo ampliar lo que es el contenido. Recuerden, la sabiduría es un arma de doble filo. Usémosla para hacer crecer nuestra conciencia y de esta manera ser mejores personas cada día. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.